Entonces, nuestro modelo es un modelo de comercio bajo competencia monopolística y productos diferenciados. Entonces, lo que vamos a hacer antes de empezar con el modelo en sí mismo es hacer un muy breve repaso de las cuestiones que tienen que ver con la estructura de mercado de competencia monopolística y con la estructura de preferencias que está detrás de el modelo de hoy. Mi recomendación aquí es que si bien explicitamos un poco los supuestos del modelo de competencia monopolística que vamos a usar, sería útil que si no lo recuerdan, vuelvan ustedes a lo que hubieran dado de competencia monopolística en micro 2. La idea fundamental acá que nosotros tenemos que rescatar es que este modelo de competencia monopolística es digamos, como un intermedio entre la competencia perfecta y el monopolio. ¿Sí? Tiene como una parte de cada uno. Lo más importante que nos va a servir en el modelo de hoy es que vamos a suponer firmas donde cada firma produce un bien que es similar pero que es diferenciado del resto de los bienes que producen otras firmas. Entonces la idea acá es que cada bien que produce cada firma es diferente de lo que producen el resto, entonces la firma podría aumentar un poquito su precio y aún así seguir vendiendo su producto. Cada firma enfrenta una curva de demanda dependiente negativa y tiene algún control sobre el precio. ¿Sí? Entonces tenemos una particularidad del tipo de bienes al cual nos estamos refiriendo. Suponemos que hay muchas firmas en la industria, entonces decimos que si el número de firmas es N, entonces D, que es la demanda de la industria, sobre N es igual a D chiquitita, que es la demanda que enfrenta cada firma. Cada firma produce utilizando tecnología bajo rendimientos crecientes a escala, de modo tal que los costos medios son decrecientes, y esto lo que quiere decir es que cuando aumenta la cantidad producida, nos movemos hacia abajo en la curva de costos medios. Y los costos marginales deben estar por debajo de los costos medios. En el ejercicio que vamos a ver hoy, o en el ejemplo, o en el artículo que vamos a ver hoy, los costos marginales en particular los vamos a suponer constantes. Y lo que nosotros decimos es que de acuerdo a lo que vimos acá, las firmas tienen algún control sobre el precio de los bienes, o sea que el precio va a ser mayor al costo marginal, y cuando el precio que se establezca en la firma sea mayor al costo medio, entonces las firmas van a obtener beneficios. Pero agregamos un supuesto adicional, es que las firmas tienen libre entrada, entonces los beneficios monopólicos en el largo plazo son iguales a cero. Las firmas pueden entrar y salir libremente del mercado y van a entrar a medida que puedan obtener beneficios monopólicos, pero en el largo plazo las condiciones de beneficios de la firma son iguales a cero, como ocurre en competencia perfecta. Bien. Con respecto a las preferencias, acá viene el supuesto fundamental, es que acá hablábamos, digamos, de las firmas, los bienes que producen las firmas. Pero la idea es que nosotros vamos a suponer que hay un número limitado de bienes y cada uno de esos bienes puede ser dividido en muchas variedades de bienes diferenciados. ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que ahora nosotros vamos a hablar de variedades de bienes y eso va a ser lo que nosotros vamos a comerciar. Entonces, vamos a ver cómo es la estructura de preferencias que se imponen las preferencias para hablar de este tipo de demanda de bienes. ¿Sí? Entonces, el bien que nosotros vamos a definir es un bien particular del cual podemos hablar de variedades de bienes. Lápices, heladeras, autos, aviones, donde cada uno de estos bienes son productos diferenciados. Entonces, lo que decimos es que existen muchas variedades disponibles de cada uno de estos bienes en el mercado y muchas variedades pueden ser potencialmente producidas. Las preferencias se representan con una función de utilidad, donde esa es la función de utilidad superior, y esa función de utilidad superior depende de las subutilidades de cada una de las variedades. ¿Sí? 1 es una variedad, 2 es otra variedad, y es otra variedad. Si estuviéramos hablando de un producto homogéneo donde no hay variedades, U sub I, las funciones de subutilidad, son las cantidades de los bienes. Si en cambio estamos hablando de productos diferenciados, como es lo que nosotros vamos a trabajar hoy, U sub I depende de la cantidad de cada variedad consumida. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a trabajar con este supuesto. Y lo que estamos haciendo referencia es a lo que ya vamos a llamar el gusto por la variedad, que se puede dar de dos maneras. Por un lado, lo que llamamos el gusto por la variedad propiamente dicha, que decimos que existen ciertos bienes que los individuos prefieren tener
de distintas variedades. Por ejemplo, palos de golf. Ahora vamos a ver el ejemplo que está en el libro. Y por otro lado, otro supuesto que puede dar lugar al gusto por la variedad es el supuesto de la variedad ideal, donde lo que nosotros decimos es que cada individuo tiene una variedad ideal dentro de sus preferencias, pero como los individuos son heterogéneos, entonces se deriva un gusto por la variedad que da forma a la estructura de preferencias. En esta instancia, para nosotros no es relevante cuál de los dos enfoques se da para que haya diferenciación de productos. Solamente a nosotros nos interesa el gusto por la variedad en el agregado. Acá les copié el parrafito de uno de los libros, que creo que es el libro de Finistra y Taylor, donde ejemplifican claramente como productos diferenciados a los palos de golf, ¿sí? Donde dice que Estados Unidos es un país que importa un montón de variedades de palos de golf y que también las exporta. Es decir, que a la gente que le gusta comprar palos de golf no les gusta comprar distintas variedades de ese bien. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es como hacíamos en los modelos previamente, vamos primero a presentar los supuestos del modelo para ver el funcionamiento del modelo en autarquía. Vamos a ver los supuestos, vamos a ver el funcionamiento del modelo y después recién vamos a ver qué ocurre cuando en este modelo hacemos la apertura al comercio. Entonces aquí empieza el capítulo 1 del libro de Krugman, Rethinking International Trade. Este es un modelo de comercio, entonces, que se basa en economías de escala internas a la firma, o sea que lo que importa es el tamaño de la firma, y esto implica una estructura de mercado imperfectamente competitiva. Un modelo de competencia monopolística donde hablamos de productos diferenciados. Los supuestos aquí son que existe un solo factor de producción, que es L, y L es el número fijo de consumidores. La economía es capaz de producir un gran número de variedades de un bien. Entonces nosotros ahora, si decimos los bienes que se producen acá, estamos refiriéndonos a las variedades de bienes que se producen, ¿sí? Esto es importante, porque tal vez, o hablando o escribiendo, con un abuso del lenguaje, uno dice los bienes que se producen, y acá, a partir de este modelo, todo es variedades de bienes. Y lo más importante acá es que este número de variedades se determina endógenamente en el modelo, ¿sí? Va a ser el resultado del equilibrio en el modelo. Los individuos enfrentan la misma función de utilidad, en la cual las variedades de cada bien entran simétricamente a través de una función B sub I. Entonces, la función de utilidad es una función que es la sumatoria para todas las variedades de bienes de esa función B, que depende de C sub I, donde C sub I es el consumo de cada variedad. Y donde B, la derivada primera, B' es la derivada primera, que es la utilidad marginal positiva, y la derivada segunda es la utilidad marginal positiva y decreciente. Cada consumidor tiene un ingreso laboral omega, que es igual a, digamos que se iguala a lo que gastan los bienes. Esta es la restricción presupuestaria de los individuos. Y lo que se supone es que todos los individuos, todos los bienes, perdón, de nuevo, fíjense que acá puse todos los bienes, es todas las variedades de los bienes, se producen con la misma función de costos, donde el trabajo, LI, que se utiliza para producir cada variedad, es una función lineal de lo que se produce de cada variedad. LI es el trabajo utilizado para producir la variedad I, y XI es lo que se produce de esa bien o variedad I, donde alfa y beta son mayores que 0, alfa es el costo fijo, y beta, que es la derivada de LI con respecto a XI, es el costo marginal. Si nosotros acá agregamos y tenemos en cuenta el salario de equilibrio omega o W, que aparecía en la restricción presupuestaria 2, podemos expresar el costo total, el costo medio y el costo marginal teniendo en cuenta el salario o sin tenerlo en cuenta, ¿sí? Esto es, el costo total se puede expresar como LI en función de el nivel de producción, y si nosotros acá lo multiplicamos por W y todo el término acá en el lado izquierdo lo multiplicamos por W, también tenemos otra forma de expresar el costo total. Lo que vamos a ver es que como ese salario está determinado y es un salario de equilibrio, es un número, es un escalar, entonces lo pongamos o no lo pongamos, puede cambiar la escala, pero no cambia el movimiento ni la dirección de las cosas. El costo medio, entonces, implica que el costo total lo dividimos por XI. Vemos acá que tenemos costo medio decrecientes, porque cuando aumenta XI, el costo medio va cayendo, es decir, nos vamos moviendo hacia abajo en la curva de costo medio acá.
¿sí? De nuevo, si nosotros queremos tener en cuenta el salario de equilibrio, lo multiplicamos acá por W y multiplicamos todo este término por W y no cambia la idea de los costos medio decrecientes. Y el costo marginal, que es la derivada de LI con respecto a XI, es igual a beta y es constante, es esta línea recta que está acá. Y de nuevo, si queremos tener en cuenta el omega, le ponemos el omega acá y nos queda también el costo marginal constante. Acá está, fíjense, con omega. La producción de cada bien es igual a el consumo de cada bien por el número de trabajadores o de consumidores. L, como dijimos, es la fuerza laboral, que es el número de trabajadores, individuos o consumidores. Y suponemos pleno empleo, de modo tal que la dotación del factor L es igual a la sumatoria del empleo que se emplea, valga la redundancia, en la producción de cada una de las variedades de los bienes. Si nosotros acá reemplazamos LI, esto va a ser igual a n veces alfa más beta por xi, donde un supuesto importante es que el problema es simétrico para todas las firmas, entonces lo que vamos a suponer es que xi es igual a x y pi es igual a p para todo i. ¿Sí? Es decir, nosotros lo que vamos a suponer, para simplificar un poco el modelo y la resolución del modelo, es que tenemos un montón de firmas que producen las variedades de los bienes, pero que en definitiva terminan produciendo la misma cantidad y cobrando el mismo precio por cada uno de esos bienes, para simplificar un poco el análisis. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de esos XY es una variedad de un bien que es muy parecida a la otra variedad, pero un poquitito distinta. Las variables que vamos a determinar son precios, que puede ser precio o precio en relación a salario, nivel de producción del bien, que junto con el L va a determinar el CI, y el número de variedades producidas. ¿Sí? Esto que XI junto con L determina CI sale de esto que tenemos acá, de la ecuación 4. Entonces lo que nosotros hacemos es, con los supuestos del modelo, lo que vamos a hacer es ver cómo obtenemos, a partir de las preferencias, que dijimos que tienen esta estructura particular donde importa el número de variedades, cuál es la curva de demanda que enfrenta la firma individual. Entonces, maximizamos la utilidad de los individuos, sujeto a la restricción presupuestaria, y las variables de elección van a ser acá los C sub i, donde C sub i va desde 1 hasta n. Obtenemos las condiciones de primer orden, o sea que hacemos la derivada del lagrangiano con respecto a C sub i, y esto es la derivada de la función b para esa variedad i, menos lambda por pi, y tenemos n condiciones de primer orden. ¿Sí? Esta vamos a tener una para i igual a 1, para i igual a 2, y así para i igual a n. La condición de primer orden las podemos reescribir, acá está detallado qué es lo que vamos haciendo, y llegamos hasta despejar PI y obtener la curva de demanda que enfrenta la firma individual derivada de la maximización de la utilidad. La curva de demanda vemos que relaciona PI con CI, y además CI se puede expresar como XI sobre L. Entonces, a partir de la curva de demanda que enfrenta la firma, se puede obtener la elasticidad de la demanda, que se define como la derivada de CI con respecto a PI por PI sobre CI, a la cual le antepusimos un signo menos para transformarla en positiva. Entonces lo que hacemos es ver, dada la curva de demanda que obtuvimos, cómo es la elasticidad, cómo podemos expresar la elasticidad de esa curva. Entonces, partiendo de 8, lo que hacemos es obtener la derivada de PI con respecto a CI. ¿Sí? Acá está todo explicado. ¿Qué vamos reemplazando? Fíjense que acá pongo PI en rojo porque quiere decir que lo reemplacé acá, que está en rojo. Y obtenemos una expresión para la elasticidad que es positiva, dado los signos de la derivada primera de la función b y la derivada segunda de la función b. Entonces lo que nosotros podemos obtener de acá es que la elasticidad es positiva, pero lo que no sabemos es si va a ser creciente o decreciente en CI, y lo que vamos a suponer es que es decreciente en CI. Este supuesto lo que implica es que a medida que nos movemos hacia arriba en la curva de demanda, es decir, cae CI, a medida que cae CI, la elasticidad va a aumentar.
Y este supuesto va a ser fundamental para ver los resultados del modelo porque va a ser el que nos determine casi el resultado. En los trabajos prácticos que están en el aula virtual hay un ejercicio con una función de demanda particular donde la elasticidad, donde la variación de la elasticidad ante la variación en CI es igual a 0. Y van a ver que eso cambia un montón los resultados. Entonces, tenemos la función de demanda que enfrenta la firma y tenemos una expresión para la elasticidad y tenemos un signo para la derivada de la elasticidad con respecto a el consumo per cápita del bien I. Ahora nos vamos a las firmas y vamos a ver las condiciones de equilibrio de las firmas. Y tenemos las dos condiciones que se tienen que cumplir en el equilibrio de competencia monopolística, que son el comportamiento maximizador de beneficios y que los beneficios sean iguales a 0. Entonces, vemos la maximización de beneficios, que implica que el ingreso marginal va a tener que ser igual al costo marginal. Entonces acá lo que hacemos es ir reemplazando. Por ejemplo, acá reemplazamos PI por la expresión 8. Y lo que hacemos acá, o sea, acá tenemos la maximización, esto es ingreso total menos costo total, esto es ingreso total menos costo total, esto es ingreso total expresado como habiendo reemplazado PI menos costo total, y ahora sí, lo que hacemos es que para obtener la condición que maximizamos beneficios, derivamos con respecto a XY para encontrar la condición de que el ingreso marginal se iguala al costo marginal. ¿Sí? Entonces acá tenemos toda la explicación. Y llegamos a la condición finalmente de que el ingreso marginal, es decir, el lado izquierdo, es el ingreso marginal que se iguala al lado derecho, que es el costo marginal. Recuerden que este costo marginal es el mismo que habíamos obtenido al principio. Entonces nos vamos a quedar con esta expresión, donde relacionamos precios con la elasticidad, acá está la elasticidad, y adentro de la elasticidad está CI. Fíjense que eso es importante y por algo vamos a usar este supuesto que tenemos acá. Y esta es una ecuación que aparece en el artículo como la ecuación 10, que es la curva PP, que es la curva a lo largo de la cual el precio, tenemos un precio, o las firmas enfrentan un precio que está maximizando beneficios. ¿Sí? Entonces ahora después vamos a graficar esta curva, pero la idea es que en esta ecuación nosotros vemos precios que maximizan beneficios. Pero el punto es que tenemos que sumar precios, además, que maximicen beneficios y para los cuales los beneficios sean iguales a 0. Es decir, que el precio se iguale al costo medio. Entonces lo que hacemos es, vamos a la función de beneficios, le igualamos a 0 y obtenemos una expresión para PI XY que se iguala a alfa más beta XY por omega, y así, despejando PI, obtenemos lo que llamamos la ecuación 12 o la curva ZZ, que son aquellos precios para los cuales se cumple la condición de beneficios igual a 0, ¿sí? Es decir, precios igual a costo medio. Lo que tiene que ocurrir, si queremos estar en un equilibrio o encontrar un equilibrio, es que se cumpla la ecuación 10 y la ecuación 12 al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, las condiciones del punto anterior forman un sistema de ecuaciones con incógnitas que son PI omega, PI sobre omega, o directamente PI, porque recordamos que omega es un escalar, y CI es la otra incógnita, y son las dos curvas PP y ZZ. Si nosotros resolvemos el sistema de ecuaciones, encontramos el valor de equilibrio para PI y para CI. Entonces lo que vamos a hacer es, podríamos analizar un poco acá, pero la forma más fácil es tratar de encontrar aproximadamente cómo se grafican estas curvas, ¿sí? Entonces vamos a graficar la curva PP, que es la que nos muestra, la curva PP, que es la que nos muestra precios a los cuales ingreso marginal es igual a costo marginal, y la curva ZZ, que es la que nos muestra precios a los cuales beneficios son iguales a 0, en el espacio PI-CI. Para hacer esto, nosotros vamos a, acá estoy, tenemos que graficar la curva PP. Entonces, no vamos a analizar estrictamente la forma funcional de la curva, porque eso nos llevaría mucho tiempo, pero sí, partiendo de la ecuación 10, lo que vamos a ver es cuál es la pendiente. Entonces lo que hacemos es buscar la derivada de PI con respecto a CI,
para ver si tiene pendiente positiva o negativa y graficarla en el espacio PI-CI. Obtenemos la derivada y acá lo que terminamos viendo es que esta derivada tiene un signo positivo en el denominador, un beta W, que es el costo marginal, que es positivo, y va a terminar dependiendo del supuesto que hicimos sobre cómo se comportaba la elasticidad con respecto a C. Entonces vemos que como ese valor es negativo, la derivada va a ser positiva. Y podemos ver la explicación de por qué la curva tiene pendiente positiva, que es medio tautológico, digamos, pero la idea es que entonces cuando aumenta CI, aumenta PI. Y graficamos ahí la curva PP con pendiente positiva en el espacio PI-C. Fíjense, la ecuación 10 es esta que está acá. Esto lo que nos dice es que al aumentar CI, la demanda se hace menos elástica por el supuesto que nosotros hicimos, y a partir de eso podríamos ver que este término, donde está la elasticidad, tanto en el numerador como en el denominador, aumenta como consecuencia de esto que tenemos acá, ¿sí? Porque acá tenemos epsilon i y acá tenemos epsilon i menos 1, y con costo marginal constante, eso implica entonces que está aumentando PI. Y hacemos lo mismo para la curva ZZ. Vemos que tenemos la relación entre PI y CI en la ecuación 12. Fíjense acá, esto es importante. La ecuación 12 la tenemos acá. Y acá tenemos en el denominador XI, pero nosotros sabemos que XI es igual a L por CI. Entonces ahora, como nosotros queremos graficar las curvas en el espacio PI-CI, vamos a reexpresar la ecuación 12 así. Buscamos la derivada para ver la pendiente de la curva y vemos que la pendiente es negativa, entonces ahí podemos graficar la curva ZZ con pendiente negativa. El equilibrio se establece en la intersección de las dos curvas, donde determinamos el valor CI de equilibrio y el valor PI de equilibrio. ¿Sí? Entonces tenemos el equilibrio de competencia monopolística, bajo los supuestos de este modelo, nos dicen cuál es el consumo de la variedad I de equilibrio y cuál es el precio al cual le corresponde. Una vez que nosotros tenemos el CI de equilibrio, de la condición 4, que era que XI es igual a L por CI, determinamos XI estrella. Y lo que nos falta determinar acá es N. Con la condición de pleno empleo, que nos decía que L es igual a N por alfa más beta XI, lo que determinamos finalmente es cuál es el valor de N de equilibrio, porque esto es igual a la población total o al número de trabajadores sobre lo que se emplea, sobre lo que cada una de las firmas emplea. Eso es el número de variedades, o N, ¿sí? Y eso determina el equilibrio. Entonces, las variables CI, PI, X y N nos determinan el equilibrio de la economía. Lo importante acá es que nosotros vamos a saber que se van a producir N estrella variedades, eso va a ser el N de equilibrio, pero no vamos a saber cuáles son esas N variedades, ¿sí? Esto es muy importante porque lo que va a determinar es una indeterminación precisamente del modelo de comercio. Entonces vamos a pasar a ver el comercio, y para eso previamente vamos a hacer un ejercicio de estática comparativa, tratando de ver qué ocurre si aumenta la dotación de factores L. Entonces, nosotros tenemos las ecuaciones y el equilibrio determinado por el punto A, y lo que estamos diciendo es, bueno, supongamos que aumenta L en este país. Hacemos un ejercicio de estática comparativa. ¿Qué ocurre? Bueno, la ecuación 10 no se modifica porque L no está metido ahí adentro. La ecuación 12 sí se modifica porque L está e incluso está en el denominador. Entonces, cuando aumenta L, la curva ZZ se desplaza hacia abajo y el equilibrio se desplaza de A a B. El resultado entonces es que un aumento de L lo que hace es que caiga CI y que caiga PI. Y lo que podemos demostrar es que aumenta L, cae PI y cae CI, y eso hace que aumente XI y aumente N. ¿Sí? Para demostrar que aumenta XI, lo que hacemos es despejar XI y obtener la derivada de XI con respecto a PI, viendo que es negativa. Y esto lo que nos muestra es que aumentó L. Esto quiere decir que hubo un aumento en el tamaño del mercado, es decir, hay más trabajadores, pero eso implica más consumidores, y se pueden aprovechar las economías de escala, ¿sí? Entonces aumenta
XY. Y por otro lado, también vemos que aumenta N. Acá, si nosotros quisiéramos hacer la derivada de N con respecto a, como en el caso anterior, tendríamos una indeterminación porque tenemos que L está acá arriba y L por CI está acá abajo. Entonces no obtendríamos un resultado fácil haciendo la derivada. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, es dividir todo por L, de modo tal que N nos queda con esta expresión, y ahí sí ver que el aumento de L hace que caiga este primer término de acá, alfa sobre L. El aumento de L del gráfico vimos que hacía que cayera el CI, el consumo per cápita, es decir, que este término está cayendo también. Entonces todo el denominador está cayendo y eso hace que aumente N. ¿Sí? Entonces esto implica que cuando aumenta L, cuando aumenta el tamaño de mercado, aprovechamos las economías de escala por un lado y aumenta XY, y por otro lado también está aumentando el número de variedades disponibles N. Entonces lo que hacemos, igual que, fíjense que la lógica es igual como analizábamos los modelos de ventaja comparativa, que hacíamos ejercicios de estática comparativa y que después los usábamos para ver los resultados del comercio. Acá pasa lo mismo. Vamos a usar este resultado del ejercicio de estática comparativa para asimilarlo a este aumento de los trabajadores. Lo asimilamos a suponer que los países están comerciando, ¿sí? Entonces lo que decimos es que el ejercicio nos sirve para ver los efectos del comercio en este modelo, como si supusiéramos dos economías iguales, y si permitimos el comercio entre las economías, el efecto será el mismo que si cada país experimentara un aumento de L o del número de trabajadores. Si fuera un modelo de competencia perfecta, como las economías son iguales, no habría comercio. Pero en este contexto de economías, una estructura de mercado de competencia monopolística, sí tiene sentido que haya comercio, y la idea es que las firmas comienzan a exportar a otros países y enfrentan la competencia de las firmas del exterior. Aumenta el número de competidores y cae el precio de equilibrio, ¿sí? Entonces, los efectos que vimos anteriormente, que eran consecuencia del aumento de la dotación de trabajo, se pueden asimilar a los efectos que tiene el comercio en un modelo como este. Los resultados que nos muestran que cae P y que aumenta N como consecuencia de este aumento en L, que es como pensar un aumento en el tamaño del mercado a consecuencia del comercio, nos muestran las ganancias derivadas del comercio. Cae el precio y entonces el salario real aumenta, y por otro lado aumenta N, que es el número de variedades, y el número de variedades, por la estructura de las preferencias, le da utilidad o bienestar a los individuos, ¿sí? Entonces estos individuos están más contentos si tienen mayor variedad de bienes disponibles para consumir. Entonces, lo que ocurre acá es que en este modelo se aprovechan las economías de escala porque aumenta L y aumenta el tamaño de mercado y aumenta XY. Y lo que está ocurriendo es que esta caída en CI se da porque cae el consumo de cada variedad, porque los individuos distribuyen su gasto ahora entre un mayor número de variedades disponibles. Entonces, en este modelo, suponer que dos países idénticos comerciando es como suponer que en un país se duplica L, ¿sí? Por eso usamos el resultado del ejercicio comparativo, del ejercicio de estática comparativa, para explicar el comercio. Lo que hice acá fue copiarles el ejemplito que está en el libro de Krugman, más que nada, porque es ilustrativo, pero lo que les quiero mostrar, que es muy, muy importante, es lo siguiente. Lo que nosotros estamos diciendo es que una fuente de ganancia del comercio en este modelo es que aumenta el número de variedades disponibles, ¿sí? Eso es muy importante. Pero fíjense, este es un ejemplo donde el número de firmas sería el número de variedades, el output per firm es el XY chiquitito y el price es PI, ¿no? Entonces lo que nosotros decimos acá, si el número de firmas es el número de variedades, estamos diciendo que nuestro país producía antes del comercio 6 variedades, que el resto del mundo producía antes del comercio 8 variedades, y que ahora el mercado integrado produce 10 variedades. Entonces la cuestión acá es la siguiente: el número de variedades, si uno compara el que existe ahora con respecto al que existía antes en autarquía en cada país, es mayor, sí.
pasamos de poder producir 6 variedades y consumir 6 variedades en autarquía a ahora poder consumir 10. Y en el resto del mundo, antes se producían y consumían 8 y ahora se pueden consumir 10. Pero si nosotros hiciéramos la suma, vemos que antes se producían 14 variedades, mientras que ahora se producen 10. La diferencia es cuántas variedades tiene cada individuo disponible para su consumo, ¿sí? Entonces, nosotros antes, en nuestro país, había 6 posibilidades para consumir y ahora tenemos 10. En el resto del mundo había 8 y ahora tenemos 10. Entonces, en ese sentido, el aumento en el número de variedades hace que eso sea beneficioso para los individuos. Pero si nosotros vamos a ver qué ocurre dentro de cada país, lo que vamos a ver es lo siguiente. Nosotros sabemos que tenemos una condición de pleno empleo, que L, es decir, el número total de trabajadores, es igual al número de variedades por alfa más beta XY. Ahora bien, en cada país, L está constante, es decir, L no se mueve. Nosotros lo que estamos suponiendo es que aumenta el tamaño de mercado, porque podemos vender al otro país, pero L no se mueve cuando nosotros estamos fuera del ejercicio de estática comparativa y comerciando. Entonces, L permanece constante. Queremos ver qué ocurre con N, alfa es un número que está constante, beta es un número que está constante, y como consecuencia de la ampliación en el tamaño de mercado, se aprovechan las economías de escala y XY está aumentando. Dado que L no se movió, porque tenemos una condición de pleno empleo que cumplir en cada país, la única manera en que pueda aumentar XY es que N esté cayendo, ¿sí? Entonces, si XY aumenta y todo lo demás está constante, N tiene que estar cayendo en cada país. Entonces, lo que ocurre es que se reduce el número de firmas o de variedades en cada país. ¿Sí? ¿La idea cuál es? La idea es que se aprovechan las economías de escala, el precio de los bienes disminuye, pero en cada país algunas firmas tienen que cerrar. Mientras que las restantes firmas sí aumentan su producción tomando ventajas de las economías de escala. ¿Sí? Entonces eso es muy importante. Lo interesante acá es, de nuevo, ver que estamos hablando de un tipo de comercio distinto, que es lo que llamamos el comercio intraindustrial, que implica comercio en productos diferenciados o en variedades de bienes. Y lo otro que es muy importante es que, a diferencia de los modelos de ventaja comparativa, que cerraban bastante bien todo, o sea, uno demostraba qué comerciaba cada país, cómo era el patrón de comercio, cuáles eran las ganancias del comercio. Acá lo que ocurre es que nosotros tenemos que la dirección del comercio no va a estar determinada. Lo que determina el modelo es qué cantidad de variedades produce cada bien, pero no sabemos qué variedades va a producir cada país. Entonces nosotros no vamos a saber cuáles son las variedades que exporta e importa cada país. Lo que sí va a estar determinado es el volumen de comercio, ¿sí? Es decir que, esto se los dejo para que lo miren ustedes, sí podemos determinar el valor de las importaciones, que va a resultar ser igual al valor el valor de las importaciones de nuestro país, va a resultar igual al valor de las importaciones del resto del mundo. Entonces, el volumen de comercio sí va a estar determinado. Nosotros hasta ahora no habíamos hablado de volumen de comercio porque no era algo que nos importara mucho, pero en este modelo, donde la dirección o el patrón de comercio está indeterminado, hacemos notar que el volumen de comercio sí está determinado.